Es decir, se daban los casos en que una persona se presentaba para ofrecer un sacrificio, pero si su corazón estaba hinchado, lleno de arrogancia, el leví que se percataba de ello, de inmediato hacía un gesto a sus compañeros para tocarle una melodía melancólica, una que concordara exactamente con el temperamento del alma de la persona que tenía delante de ellos. Con esa melodía tocaba las cuerdas de su alma y la persona comenzaba a derramar lágrimas, su corazón se quebrantaba y se apartaba de él la arrogancia. Por otro lado, también se presentaban casos totalmente opuestos. Si llegaba una persona con el corazón deshecho por cualquier serie de malos sucesos que hubiera sufrido, cuando los leviim se percataban de su estado de ánimo, le tocaban una melodía proveniente del reino de la alegría que era perfecta para el estado de su espíritu. Con esa melodía recuperaba el ánimo, haciéndolo irradiar alegría en su rostro. Así recuperaba el vigor y regresaba a su hogar con ánimo y alegría. Los secretos de la melodía también consistían en saber elegir la apropiada para cada persona específica conforme al estado de su espíritu, y eso se le enseñaba a los leviim. A eso se debe su nombre, portal Tedi. Otra explicación dice, Tedi significa modestia, es decir, a través de esta puerta los Kohanim que se volvían ritualmente impuros y que sentían pena de que los demás se dieran cuenta podían salir desapercibidos por ella, pues en general era un portal secundario, ya que no lo usaban con relativa frecuencia. Su uso principal era para esos Kohanim, a fin de que pudieran salir sin ser vistos hasta su casa, para luego volver cuando quedaran puros. Pasemos ahora a la muralla occidental. Aquí se ve el portal de la muralla occidental. Este es el portal del muro occidental. Se conoce también como el portal Kiponus, Shar Kiponus, que también tiene dos explicaciones. La primera, en griego, Kiponus significa jardín de rosas, y se le llama así porque en su entrada había un jardín de rosales grande y hermoso. La segunda explicación de ese nombre es que Kiponus era el nombre de la persona que donó la puerta. Pasemos ahora al muro sur. En él se pueden apreciar dos portales. Eran conocidos como los portales Hulda, Share Hulda, porque en los tiempos del primer templo se sentaba en medio de ellos la profetisa Hulda para reprender e instruir a las hijas de Israel sobre recato y pureza. En su honor se le llamó a estos portales Share Hulda. El edificio que se encuentra a un costado de las puertas tenía pequeñas habitaciones y cámaras que servían de albergue para los sirvientes del templo. De hecho, a lo largo de todo el año, cualquier hebreo podía llegar a Jerusalén para impregnarse con la santidad y la alegría que envolvían el servicio del templo mientras él permanecía en el atrio de los israelitas. Si era israelita o cohen o leví, el hecho de presentarse y observar el servicio de los Kohanim y Levíim era suficiente para empapar al hombre con una santidad sublime cargada de felicidad y alegría. Todo judío, sin importar quién fuera, tenía la posibilidad de visitar el templo. Sin embargo, había ocasiones específicas, o mejor dicho, fechas determinadas en que todos tenían obligación de hacerlo. Nadie podía eludir la obligación de visitar el templo sagrado. Nos estamos refiriendo a las festividades de Romeraje, Shalosh Regalim, Pesach del mes de Nisan, Sukkot del mes de Tishrei y Shavuot durante el mes de Sivan. La Torá ordena sobre estas tres festividades. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Eterno, tu Dios.
y no se presentarán ante el Eterno con las manos vacías. Es decir, en estas 3 festividades era obligación de todo varón viajar a Jerusalén, presentarse en el templo y participar junto con el resto de la nación en la alegría del templo. ירושלים אבנייך איך יעידו ירושלים בדמעות נבנית איתן ירושלים בשערייך מה יגידו ירושלם לעולמים את בלבבי Tras haber visto los muros del monte del templo, con todo y sus 5 portales, ahora veamos lo que era su patio. Aquí vemos cómo entraba la gente por los portales. Cabe recalcar que antes de entrar había que quitarse el calzado y purificarse en una piscina o migbe para quedar en condiciones óptimas de ingresar. Es importante señalar que cuando se iba al monte del templo, una vez adentro se caminaba por el lado derecho, excepto aquellos que sufrieron una mala experiencia, como la gente que guardaba luto. Entonces se debía ir por el lado izquierdo. De ese modo todos comprendían que estaba de luto y podían animarla y consolarla diciendo: que el que habite en esta casa te conforte. Él durante las festividades. Entonces, si entro en la sección de los israelitas donde no tengo derecho de sentarme y el único que puede hacerlo es Rehoboam por ser un rey de la dinastía de David, siendo un hecho que en esa sección solo se sienta. ¿Qué era ese Sorag? Se trataba de un muro pequeño de piedra que medía 10 palmos menores de altura, o sea unos 80 centímetros. En realidad servía para señalar hasta qué área podían entrar aquellos judíos impurificados por algún muerto o los que no eran judíos. Tal como podemos apreciarlo en esta imagen, este era el límite. El Sorag fue aportillado 13 veces cuando los griegos conquistaron el templo. Posteriormente, con la victoria de los Hashmonaim, cuando ocurrió el famoso milagro de Hanukkah, ellos se encargaron de cerrarlas y establecieron en recuerdo a los 13 portillos del Sorag 13 postraciones, una por cada portillo.